Liturgia para hoy sábado, 9 de abril. Santa Casilda de Toledo. Casilda en árabe significa poesía. Era hija de un rey moro de Toledo, España. Ayudó a los cristianos encarcelados. Debido a una gran dolencia y a la incapacidad de los médicos reales, su padre la lleva a las aguas milagrosas de San Vicente en Castilla. En Burgos es bautizada. Una vez curada, decide consagrarse a Dios viviendo como eremita. Murió de muy avanzada edad, siendo sepultada en la misma ermita que ella mandó construir. Antífona. Señor, no apartes de mí tu auxilio. Ven corriendo a ayudarme, porque yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Oremos. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real a todos los renacidos en Cristo, concédenos querer lo que nos mandas y poder hacerlo, para que el pueblo, llamado a la vida eterna, tenga una misma fe en sus corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas las partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones, y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron, y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado de Jeremías 31. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán fieles y jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿Qué será bueno hacer?
este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca?» Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo, y se decían unos a otros: «¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable, que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia, para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Cristo fue entregado para que los hijos de Dios que estaban dispersos fueran congregados en la unidad. Oración después de la comunión. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el sacro santo alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y mira benévolo a quienes se inclinan ante ti, para que los que redimiste con la muerte de tu Hijo unigénito no estén subyugados por el pecado, ni sean oprimidos por la desgracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo murió por todos para reunir en torno a ti a tus hijos dispersos. Él aceptó incondicionalmente tu voluntad salvadora, pero nosotros con frecuencia tratamos de manipular tu evangelio conforme a nuestros intereses. Bendito seas, Señor, porque en la sangre de Cristo hiciste una perenne alianza de amor con nosotros. Amén. Lectura. Conviene que uno muera por todos. La profecía mesiánica de Ezequiel, que leemos en la primera lectura, se centra en la futura unidad del pueblo judío desterrado en Babilonia. Dios lo reunificará en un solo reino, y no habrá ya dos monarquías, Judá e Israel, como desde la muerte de Salomón. Con ellos moraré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, repite el Señor una y otra vez. Propone así la creación de una comunidad teocrática, dirigida por un único pastor, futuro David, representante de Dios, quien además realizará con su pueblo una nueva y eterna alianza de paz. Ideal mesiánico que solo se realizó en Cristo. El buen pastor, quien aparece en el Evangelio de hoy como blanco del odio mortal de los jefes judíos. El último milagro que Jesús acaba de hacer, la resurrección de Lázaro, fue el detonante de su condena a muerte por el Sanedrín, que cree que ya es insostenible la situación religiosa que Jesús está creando en el pueblo, con la consiguiente inseguridad pública. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Y aquel día decidieron darle muerte, porque, según Caifás, sumo sacerdote aquel año, convenía que uno muriera por el pueblo, y que no pereciera la nación entera. La muerte de Jesús está decidida oficialmente por la autoridad religiosa de los judíos, pero su muerte redentora va a ser muy fecunda. Como profetizó Caifás, sin darse cuenta del alcance de su oportunismo nacionalista, Jesús morirá no solo por la nación judía,
sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por el pecado. La nueva familia eclesial de Dios no se basará en la pertenencia racial como en el Antiguo Testamento, sino en la fe en Cristo. Un solo rebaño bajo un solo pastor. Jesús, la comunión con Cristo, reflejo de la que Él mantiene con el Padre, es el núcleo de toda comunidad cristiana. Cuanto más unidos estén los creyentes con Cristo, más hermanos serán unos de otros. Para meditar. Manipular a Dios y a la religión, la actitud oportunista de Caifás, que hace suya al Sanedrín, está en la línea frecuente de querer manipular a Dios y a la religión conforme a los propios intereses. Esto se realiza tanto a nivel institucional como individual. Es una constante histórica, verificada en el caminar multisecular de la Iglesia, la tentación de confundir y mezclar los ámbitos religiosos y políticos, supeditando el uno al otro alternativamente. Lo más fácil es un cristiano triunfalista en tiempos de bonanza y acomodaticio en tiempos de adversidad. Pero la palabra de Jesús no se casa ni con una ni con otra actitud. Por eso hemos de revisar y ajustar continuamente, tanto en plan comunitario como personal, nuestra conducta e imagen cristianas. Estas se han de plasmar en una línea firme aunque humilde, valiente pero servicial, incómoda quizá, pero alegre. Función de la comunidad creyente y de cada uno de los cristianos es ser conciencia crítica de la sociedad, equidistante tanto del privilegio social de la alianza con el poder y del triunfalismo temporalista, como de la connivencia servil y del silencio cobarde y fatalista. Con San Pablo hemos de repetir: ay de mí si no evangelizo. A nivel individual, los gestos de apropiación de lo divino es una de las tendencias de una religiosidad confinada en los estadios primitivos y naturales. Algo que en una fe madura debe quedar transformado en lo contrario: servicio a Dios sin querer servirse de Él. La religión natural se mueve de abajo hacia arriba. El hombre busca adueñarse de Dios y de la esfera de lo sagrado. La religión revelada, en cambio, tiene un movimiento de arriba hacia abajo. Dios toma la iniciativa, se inclina hacia el hombre con su gracia y lo llama. Y la respuesta del hombre se realiza en la obediencia de la fe y en el amor. Reflexionemos. ¿Estamos preparados para celebrar la Pascua del Señor? ¿Hemos entendido que ser cristiano tiene un precio? ¿Hemos renovado nuestra opción bautismal? ¿Hemos hecho realidad de nuestra vida el lema que habría estos 40 días? Conviértanse y crean en el Evangelio. Oremos. Te pedimos, Padre, que cuantos participamos de la Eucaristía, seamos congregados en un solo pueblo para ti. Haz de nosotros tu morada entre los hombres, para que todos conozcan que tú eres nuestro Dios. Amén.